En esta lección veremos en qué consiste la propiedad de subestructura óptima y empezaremos a ver el algoritmo de Floyd-Warshall. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a continuar aprendiendo más acerca de programación dinámica. En las lecciones anteriores de alguna manera ya habíamos tocado este tema de la propiedad de subestructura óptima y ahora pues vamos a ver de qué se trata e incluso vamos a llevar a cabo un ejemplo de esto. Bien, ya vimos la solución que hicimos para Fibonacci en las lecciones anteriores. Ahora vamos a ver otro algoritmo más. Vamos a decir que un problema va a tener la propiedad de subestructura óptima. ¿Cuándo? Cuando la solución al problema puede ser obtenida al usar soluciones óptimas de sus subproblemas. Es decir, que si yo tengo ese problema y de alguna manera para resolver ese problema lo resuelvo por medio de varios subproblemas y a cada uno de esos subproblemas yo lo puedo solucionar de manera óptima, entonces ese problema tiene lo que conocemos como la propiedad de subestructura óptima. No todos los problemas van a presentar esta propiedad, algunos sí, algunos no. Bueno, vamos a ver entonces un algoritmo que sí presenta esta propiedad y este algoritmo es el que se conoce como algoritmo de Floyd-Warshall. En este algoritmo nosotros vamos a tener un grafo dirigido y las aristas van a tener pesos. Entonces tenemos que encontrar la distancia más corta entre cada par de vértices. De eso se trata el algoritmo de Floyd-Warshall. Bueno, aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Estoy utilizando únicamente 4 vértices. Vamos a tener el vértice 0, el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. El vértice 0 se está comunicando, tiene una arista con el vértice 1 y con el vértice 3. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Ahora, el vértice 1 únicamente tiene una arista con el vértice 2. Podemos ir de 1 a 2. Y el vértice 2 tiene una arista que va a ir de 2 a 3. Podemos ir de 2 a 3. Entonces recuerden cómo está la estructura de este grafo. Es un grafo dirigido, lo podemos ver. Aquí tenemos las flechitas. Se lo podemos ir a 3 o podemos ir a 1, pero no hay conexión con 2. Y desde luego tenemos un peso. El peso o el costo para movernos de 0 a 1 va a ser de 9, para movernos de 0 a 3 va a ser de 10, para movernos de 1 a 2 va a ser de 7 y para movernos de 2 a 3 va a ser de 11. Bueno, tenemos esos valores. Desde luego el grafo puede ser mucho más complejo y también puede tener otros valores. Eso ya lo pueden experimentar ustedes posteriormente. Muy bien, el valor del grafo en la posición IJ es 0 si I es igual a J. ¿Por qué? Porque el costo de moverme del vértice 2 al vértice 2 va a ser 0 porque ya estoy ahí. El costo de moverme del vértice 3 al vértice 3 va a ser 0 porque ya estoy ahí y así sucesivamente. Vamos a utilizar el valor de infinito o el valor más alto posible si no hay arista de I a J. Entonces, por ejemplo, del vértice 0 al vértice 2 no hay arista, entonces nuestro grafo, que lo vamos a definir por medio de una matriz, va a tener el valor de infinito o un valor muy grande para indicar que nosotros no tenemos una arista. Matemáticamente vamos a utilizar el valor de infinito, ya computacionalmente vamos a poner un valor muy grande. También vamos a considerar como que I es el vértice de inicio, J es el vértice de destino y vamos a tener algo que es K. K va a ser el vértice intermedio y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, este grafo que nosotros tenemos acá lo podemos describir por medio de una matriz, que es nuestra matriz grafo que se encuentra aquí. Veamos cómo tenemos descrito esto. Y van a ser las filas 0, 1, 2, 3. Y J van a ser las columnas 0, 1, 2, 3. Para ir del vértice 0 al vértice 0, entonces no nos cuesta nada, es 0. Para ir del vértice 0 al vértice 1 tenemos un costo de 9. Para ir del vértice 0 al vértice 2 no se puede, infinito.
Para ir del vértice 0 al vértice 3, 10. Muy bien. Ahora, para ir del vértice 1 al vértice 0, no se puede, infinito. Del vértice 1 al vértice 1 no nos cuesta nada, 0. Para ir del vértice 1 al vértice 2, 7. Muy bien. Para ir del vértice 1 al vértice 3 no se puede, infinito. Y así es como nosotros continuamos colocando la información de este grafo. O sea, pueden seguir los pasos que yo hice y van a ver que tenemos las conectividades descritas acá en esta matriz de grafo. Bueno, cuando llevamos a cabo la ejecución, pues el resultado va a ser una matriz de distancias. Es decir, que para que nosotros vayamos de 0 a 0 nos va a costar 0, para que vayamos de 0 a 1 nos va a costar 1, para que vayamos de 0 a 2 nos va a costar 16. Vean, es la distancia más corta. 9 más 7 me da 16. Y para ir de 0 a 3 me va a costar 10. La distancia más corta es 10. Es ir de aquí a acá directamente, ya que si tomo esta ruta, bueno, pues aparte de los 16 que ya tengo acumulados acá, hay que sumarle 11 y me daría 27. Entonces realmente la ruta más corta es esta de acá. Y así obtenemos nosotros nuestra matriz de distancias o nuestra matriz de soluciones. Déjenme llevar a cabo la ejecución para que vean cómo obtenemos el resultado. Aquí está. Aquí tenemos, este es el resultado que nos va a dar el algoritmo. Ahora, si se fijan en estos recorridos que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, para ir de 0 a 2, vamos a tener un vértice intermedio, o lo que podríamos considerar un vértice intermedio. Incluso si tuviéramos varios, bueno, pues vamos a tener varios vértices intermedios. Ese vértice intermedio, que en este caso para recorrer de 0 a 2 es 1, es el que nosotros vamos a llamar K y lo vamos a necesitar en nuestro algoritmo. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para nuestro algoritmo? Bueno, en primer lugar tenemos que inicializar la matriz de soluciones, es decir, nuestra matriz de distancia con los mismos valores, con los mismos pesos que tiene el grafo. Y luego vamos a ir actualizando esa matriz de soluciones, esa matriz de distancia que tenemos, la vamos a ir actualizando poco a poco, considerando los vértices que nosotros tenemos como vértices intermedios. Y hay que ver, bueno, si realmente es un vértice intermedio, no forma parte de la ruta que tenemos. Entonces vamos a ir vértice por vértice y vamos a ir actualizando los caminos más cortos que incluyen el vértice seleccionado como vértice intermedio. Entonces, si para ese vértice intermedio resulta que encontramos un camino más corto, bueno, pues tenemos que llevar a cabo la actualización de información en nuestra matriz de soluciones. Cuando hemos seleccionado un vértice intermedio K, bueno, pues ya hemos considerado los vértices que se encuentran antes de K como vértices intermedios. Entonces supongamos que vamos a ir de I a J y yo he seleccionado K. Bueno, pues todos los anteriores ya en alguna iteración anterior fueron considerados como vértices intermedios. Y vamos a ir checando los valores de distancias para ver si actualizamos o no actualizamos lo que tenemos ahí. Ahora, para cada par que nosotros tenemos de vértices de inicio y destino, vamos a tener dos posibilidades. En primer lugar, que K no es un vértice intermedio en el camino más corto entre I y J. Es decir, no existe ese vértice dentro del camino más corto que tenemos que recorrer. Entonces, en ese caso, bueno, pues vamos a conservar la distancia que ya esté. No modificamos nuestra matriz de distancias. Pero si K es un vértice intermedio en el camino más corto entre I y J, bueno, pues vamos a actualizar el valor de la matriz de distancia cuando se cumpla una condición. Si la distancia I y J es mayor que la distancia IK más la distancia KJ, entonces actualizamos el valor. Es decir, que si la distancia actual que yo tengo es mayor que la distancia que hay de I a K, más la distancia que hay de K a J, pues significa que he encontrado una nueva distancia más pequeña. Entonces tengo que actualizar mi valor de distancia. ¿Y con qué valor de distancia lo voy a actualizar? Bueno, pues lo voy a actualizar con distancia I a K más distancia K a J, que es esto de acá.
Entonces, esa distancia que yo tenía es mayor que la distancia de aquí más la distancia de acá, entonces he encontrado una nueva distancia más corta. Por lo tanto, actualizo esa distancia con la suma de las distancias que tenemos acá. Y ya tenemos actualizada nuestra matriz de distancias con esa distancia que es más corta. Y así continuamos hasta que acabamos de recorrer absolutamente todo. Muy bien, entonces ya hemos visto el algoritmo. En la próxima lección vamos a llevar a cabo la implementación. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.